Tenemos hoy este tema que, como les digo, a mí me ha parecido, para mí ha sido como muy revelador a medida que he ido leyendo un poquito más y reflexionando. Me parece un tema muy importante y que nos hace como de puente de alguna manera con el que tendremos dentro de 8 días con Alcides. Bueno, este se llama la dimensión eclesial del carisma de Juana. En el encuentro pasado, pues vimos la vida laical y la dejamos en ese momento en que se encuentra con los jesuitas y son como dos caminos de búsqueda que se encontraron y dieron origen a este proyecto de la Compañía de María. Bueno, pero entonces vamos a empezar por lo primero. Decimos la dimensión eclesial del carisma y creo que es importante como ponernos todos en la misma interpretación, digamos así, de qué decimos cuando hablamos del carisma. Entonces, el carisma fundamentalmente es un término eclesial que se define como un dinamismo que recorre e impulsa toda la vida de la comunidad eclesial en su caminar histórico. Hoy, sin embargo, vemos que con frecuencia se aplica también el término a personas que tienen un don especial, una habilidad, un atractivo, una eficiencia en determinados aspectos. Uno oye con frecuencia decir, es que esa persona tiene carisma para eso. Pero bueno, el carisma es un don. Y como vamos a ver en la Iglesia, desde el punto de vista teológico y eclesial, hablando del carisma, hay que decir que el carisma fundamental es el mismo Espíritu Santo que anima la vida de la Iglesia a partir de la resurrección. Es el don por excelencia, es el Espíritu Santo. Y es la promesa de Jesús, y es aquello que él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa, y yo les enviaré al Espíritu. Entonces, el carisma fundamental de la Iglesia es el Espíritu Santo, que es el que la anima, la guía, como que yo diría casi la empuja a caminar en la historia. Y su presencia se manifiesta, esto es muy importante, en la diversidad de dones que los bautizados recibimos y que nos son dados para el bien común. Entonces, en este sentido decimos que cada uno tenemos nuestro carisma. Y me parece fundamental que vayamos entendiendo esto. Cada uno de nosotros bautizados tenemos nuestro propio carisma. Y ese es el que nos anima a vivir, a darle un sentido más profundo a la vida y a vivirlo bajo la acción del Espíritu, a vivir la vida. Bueno, entonces por eso podemos decir que los dones, inclinaciones, aptitudes, habilidades que todos recibimos con el solo hecho de haber sido creados por Dios, como decíamos la vez pasada, Dios nos creó como seres únicos y nos dotó de una manera única a cada uno con unos dones que son los propios. Entonces, se convierten en carisma todas esas habilidades, dones, aptitudes que Dios nos ha dado. Podemos decir que propiamente se convierten en carisma, y los llamamos así, cuando nos sentimos movidos por el Espíritu a ponerlos al servicio de la comunidad en el horizonte de la fe y con el deseo de construir el reino. Cuando veíamos lo de la sinodalidad, pues decíamos que el Espíritu
nos da una gran diversidad de dones para el bien común, para el bien de la Iglesia a lo largo de la historia. Pablo habla de diversos dones en un mismo espíritu, porque es el espíritu el que nos los da. El don de enseñar, de profetizar, de hablar en lenguas, y hoy diríamos de administrar, de curar, de cantar. Cada uno tiene su don. Y de alguna manera podemos decir que el matrimonio y la vida consagrada y la vida célibe, cuando se opta por el celibato, pueden ser considerados también como carismas cuando se viven con esa conciencia de que son dones con los que cada uno contribuimos a la construcción del reino en el horizonte de la fe. Y hay carismas que se llaman fundacionales. Cuando hablamos del carisma de Juana de Lestonat, nos referimos al carisma fundacional, que es el que dio origen a la Compañía de María y el que vamos heredando todos los que sintonizamos con ese carisma. Bueno, se llaman fundacionales y se definen como aquellos dones concedidos a determinadas personas que contienen la virtualidad, diríamos, el poder de convocar a otros. Cuando se va encontrando gente que sintoniza con aquello y los hace partícipes de una especie de intuición o experiencia de cara a una necesidad urgente del mundo en un momento concreto. Que eso fue lo que tuvo Juana de Lestonat. Normalmente estos carismas se inspiran en el Evangelio y operan un cambio radical en quien los recibe. O sea que no es solo que se tiene la intuición de hacer algo, de responder, sino que el recibir ese don transforma mi vida, me polariza hacia eso que yo he visto como algo donde ese carisma puede, se necesita. Entonces, produce un cambio radical y configura un modo de vida a la manera de Jesús, que se expresa de modo diferente según las circunstancias del momento en que se da. Entonces, el carisma fundacional es eso, responde a una necesidad concreta de la Iglesia y tiene el don de poderse contagiar a otros y esos otros participan en la experiencia fundante, digamos así, y se comprometen a realizar a poner ese don al servicio de la Iglesia. Bueno, entonces esto es lo que quería como que entendiéramos cuando hablamos del carisma de Juana y vamos a ver la dimensión eclesial, lo que significa para la Iglesia. El carisma de Juana de Lestonat surge en un momento crucial de la Iglesia. Es muy interesante estudiar ese momento. Bueno, yo aquí resumo muy brevemente lo que era en el momento. Francia, en toda la mitad del siglo XVI, que es cuando nace Juana. Juana nace en 1556 y vive toda esa primera mitad, esa segunda mitad del siglo XVI como laica. Bueno, durante ese tiempo Francia estuvo asolada por las guerras de religión que atacaban y destruían vidas y también obras y monumentos de lo más representativo de la cultura francesa. Ahí les he puesto una imagen porque es que fue matándose los unos a los otros, católicos y hugonotes. Acordémonos que los que seguían el calvinismo en Francia
se llamaban hugonotes y entraron en guerra con los católicos, pues que también eran muy fanáticos en aquel momento. Bueno, toda esa destrucción, todo eso, pues tuvo consecuencias muy fuertes que afectaban a todos. En ese contexto se fue dando el empobrecimiento, la pobreza que vivió Francia como consecuencia de tanta destrucción y además de la peste que se desenvolvió también en ese momento. Y se fue observando además la mundanización de la jerarquía, eso fue todo en el siglo XVI, la relajación de la vida religiosa, por eso Juana no pudo realizar su vocación cuando era joven, la desmoralización en importantes sectores de la sociedad. Todo esto repercutía en la familia de Juana de Lestonat y obviamente la afectaba a ella. Entonces fíjense que era pues un momento de como que toda la moral de Francia estaba yendo al suelo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Surge Enrique IV, el rey Enrique IV, en 1598 publica el Edicto de Nantes. Es un edicto muy importante en la historia, firmado en 1598, en el que se concede la libertad de conciencia y la libertad religiosa para los calvinistas. Entonces, el hecho de que el calvinismo se pudiera quedar en Francia y extenderse con libertad, pues fue ya una cosa que propició un ambiente distinto, que puso fin a la guerra. Entonces, el edicto puso fin a las guerras de religión y dio lugar al surgimiento de otros fenómenos. Van surgiendo entonces personas influyentes que promueven un movimiento de renovación a todos los niveles, incluida la vida religiosa. Y gracias a ese movimiento que se dio muy rápidamente, las dos hijas de Juana de Lestonat ingresaron al monasterio de la Anunciada, ya restaurado. A medida que se van cesando las guerras, aparece la controversia de las ideas y la doctrina. Es otra controversia. La reforma de Lutero, el auge del calvinismo en Francia. El calvinismo tuvo mucha acogida en Francia. El surgimiento del humanismo, por hablar como de los grandes corrientes ahí, son factores que crean un clima intelectual agitado y dan lugar a corrientes y tendencias que invitan a la reconstrucción física, social y moral del país. De alguna manera nosotros podemos como entender lo que era aquello, pues por lo que estamos viviendo hoy. Hay también como un clima de desmoralización, hay un pluralismo ideológico impresionante, hay todas estas controversias, un clima muy agitado en todo sentido. Bueno, el siglo XVII, el año 1600, se inicia con un jubileo universal convocado por el Papa Clemente VIII para la reconstrucción moral y religiosa del mundo. Porque lo que estaba pasando en ese momento no era solo en Francia. Esos fenómenos que decíamos ahí se iban extendiendo por toda Europa. Entonces llega el jubileo. Y a propósito, nosotros estamos también en vísperas de un jubileo, que será el año entrante, y que el Papa lo llama el jubileo de la esperanza. Bueno, entonces llega el momento
ya es más o menos el año 1604, en que Juana de Lestonac, mujer modelada y madurada por sus años de vida matrimonial, su viudez y todo lo vivido en la experiencia del Cister, y movida por su afán de socorrer a la Iglesia en ese momento crucial, empieza a gestar en su mente y en su corazón el proyecto que Dios le había inspirado y que ella había ponderado largamente en el retiro del amor. Ese socorrer a la Iglesia en ese momento es la frase que está cuando Juana como que esboza por primera vez su proyecto, termina casi con una llamada urgente. La Iglesia nos necesita, y tenemos que tender la mano a la Iglesia en primer lugar. Entonces, por eso vamos a ver que el carisma de Juana es en la Iglesia y para la Iglesia. Entonces podemos decir que otra vez aquella llama de su juventud como que arde en ella. El fuego que Dios había encendido en su corazón le hizo sentir que estaba llamada, como tantos otros a lo largo de la historia, a remediar los males de su tiempo. Es muy elocuente la frase con que inicia el Abreyé. El Abreyé es un documento de nuestras fuentes que es como ya mejor redactado el proyecto que Juana, que Dios había inspirado a Juana y que con la ayuda de los jesuitas, del padre de Bordes sobre todo, lograron ponerlo por escrito para presentarlo ya oficialmente a la Iglesia. Entonces, la manera como ella introduce el Abreyé, que es el documento que va a presentar a la Iglesia, es muy interesante. Inicia el documento con una larga reflexión, son como 3 páginas, sobre cómo en cada momento crítico de la Iglesia, a lo largo de los siglos, Dios envía personas, hombres y mujeres, capaces de captar la necesidad del momento y ofrecer un remedio. Y entonces ahí ella habla de San Francisco, de Santo Domingo, de San Benito más atrás, bueno, de todos esos santos, de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús, hombres y mujeres que supieron captar en un momento dado la necesidad de la Iglesia y crearon algo para responder. Con esa misma convicción, ella y sus compañeras se sienten que en ese momento Dios las llama. Y dice, se ofrecen, esto ya es la frase de la Abreyé, según sus posibilidades, a ayudar como instrumentos, aunque inútiles, a las jóvenes indefensas que piden sin palabras el alimento de la doctrina de salvación y la instrucción. Eso es lo que hoy traduciríamos nosotros hoy, que piden un sentido para vivir y que piden la instrucción para situarse en este mundo, pues como decía Montaigne, con una cabeza bien hecha. Ellas se presentan y ofrecen eso. Bueno, entonces tenemos ahí el proceso de aprobación. Es muy interesante también leer en la historia de la orden lo que fue el proceso de presentación del proyecto a la Iglesia y sobre todo los diálogos con el cardenal arzobispo de Burdeos, el cardenal de Surtis. Les he puesto ahí el emblema de él, que era un hombre muy interesado en responder a ese momento de la Iglesia, pero que tenía también la idea de una orden religiosa
y de mujeres dedicadas a la educación, y muy insistentemente varias veces trató de convencer a Juana de que ese era el proyecto que ella debía realizar. Y Juana pues decía que no, y tenía razones muy claras para defender su proyecto. Ella decía, lo que Dios me ha inspirado para este momento es muy distinto de lo que dice ahí, aunque ambos sean para la educación de las jóvenes. Bueno, toda esa página es muy interesante y termina todas esas controversias con el cardenal, termina con una acogida muy, diríamos, muy feliz de parte de él, porque parece que el padre de Bordes lo convenció de que ese proyecto era importante y lo acogió y lo recomendó a Roma, y por eso el proceso en Roma fue menos arduo. El Papa Paulo V, contando con el asentimiento del Consejo de Cardenales, entendió muy bien y muy pronto que se trataba de algo que la Iglesia estaba necesitando y que reunía las condiciones para ser aprobado y acogido. Y una de las cosas más importantes era que era un proyecto de vida religiosa y en favor de la mujer y de la educación. El hecho de que se tratara de un proyecto que de alguna manera estaba vinculado a la Compañía de Jesús, que en ese momento ya llevaba pues más de 60 años de historia, fue también un elemento favorable para esa acogida tan explícita por parte del Papa Pablo V. Muy bien, entonces venimos ahora a esto. El carisma fundacional, ese carisma que el Espíritu concedió entonces a Juana y ya reconocido y valorado por la Iglesia, es el que da origen a la Compañía de María Nuestra Señora y el que a lo largo de más de 4 siglos ha ido desplegando su potencial. Y esto es una cosa muy importante. No fue un carisma para aquel momento, fue un carisma llamado a perdurar en la historia. Y ya llevamos más de 400 años con generaciones y más generaciones que sintonizan y lo van llevando adelante. Ese carisma es el que ha podido animar y sustentar la respuesta que la compañía ha dado a los grandes desafíos que ha tenido que afrontar en su larga historia. Entonces, esto es importante, es un carisma muy probado ya por la vida y por la historia. Vamos entonces a recordar uno de esos momentos, de esos desafíos, esos momentos desafiantes para la compañía y de los cuales, gracias a ese carisma del Espíritu, ha podido seguir adelante. Vamos siguiendo de uno en uno, Gustavo. Entonces recordemos algunos de esos desafíos. El primero, la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, que produjo un cambio radical en la vida social y política de Francia y prácticamente arrasó con la vida de la compañía en ese final del siglo XVIII. Las religiosas se tuvieron que dejar sus monasterios, entregarlo todo, refugiarse en las familias, se dispersaron y prácticamente desaparecieron las casi 50 casas, colegios que teníamos en Francia en aquel momento. Eso fue un gran desafío. Toda la historia de la restauración de la compañía en Francia
pues es una historia muy interesante. Otro gran desafío ya en el siglo XIX fue la crisis de la educación católica a partir de la segunda mitad de ese siglo XIX, por las trabas que ponían los gobiernos a la educación católica y muy particularmente a la compañía por el hecho de ser una orden monástica. Y que ahí fue donde hubo que empezar a pensar en un gobierno general que coordinara todo lo que iba a ser el afrontar ese gran desafío. Y afortunadamente, pues, se salió adelante, una gran parte de los monasterios se unieron al gobierno general y seguimos adelante. Esto lo recordamos hace poco en la preparación al capítulo del 2022. Otros desafíos, exclaustraciones y desamortizaciones, apropiaciones indebidas sufridas por la compañía en varios países en la primera mitad del siglo XX. Otra vez en Francia, en México, en Colombia, las monjas de Bogotá, de igual manera las sacaron del convento, les quitaron todo. En el tiempo de Mosquera. Esa es una página muy importante de la historia aquí. Bueno, otro gran desafío, ya como de distinta naturaleza, fue la llamada del Vaticano a la renovación de la vida religiosa mediante la vuelta a las fuentes y la adaptación a los signos de los tiempos. Esto para la compañía también fue un gran desafío, porque, bueno, fue una cosa muy buena el volver a las fuentes, que prácticamente pues las teníamos, o habían sido muy poco conocidas porque las más importantes estaban en francés y en muchas partes no se hablaba el francés, o sea que muy pocas las conocían y este fue el momento de empezar a traducir y a estudiar. Fue muy interesante todo ese periodo de responder a la llamada del concilio. La respuesta a esta llamada supuso para la compañía realizar cambios de gran trascendencia. Y miren de qué se trataba: de pasar de ser un monasterio con clausura a un instituto apostólico con comunidades pequeñas bien insertas en el mundo. Ese fue un gran cambio. Y uno dice, pues, la fuerza del carisma, que se pudo mantener a pesar de un cambio estructural tan grande. Eso, bueno, acoger y realizar esos cambios implicó para la compañía vivir un proceso largo y difícil de adecuación a esa nueva estructura y asumir un costo muy alto, pues en lo económico, pero también en personal, porque muchas se desconcertaron con el cambio y dejaron la compañía o se fueron a monasterios de clausura. Fue un momento muy difícil, pero era lo que la iglesia nos pedía en ese momento. Y si no, pues no hubiéramos sobrevivido tampoco, porque era un carisma para la iglesia. Un elemento importante y trascendental en ese proceso de cambio fue la integración de laicos en las obras educativas de la compañía y la ampliación de los campos de misión. Ya no eran solo colegios, hablábamos de la pastoral en otro sentido, la educación de la fe y la educación integral en otros medios, siempre orientados a la educación y a la promoción de la fe y de la justicia, pues que era como la necesidad en aquel momento.
Queda claro así que el carisma de Juana del Estonar cobra una relevancia espiritual, una relevancia especial cuando se considera su dimensión eclesial, o sea, su conciencia de ser en la iglesia y para la iglesia de todos los tiempos. Y por lo tanto también un desafío para nosotros en este momento en el que nos movemos en clima sinodal. O sea que para nosotros el entrar en ese camino sinodal es una exigencia del carisma. Bueno, y yo quisiera como destacar unos rasgos claves del carisma que me parece que son los que pues han permitido que el carisma se mantenga vivo y muy actual. Y yo me atrevería a resumirlos así hoy. Una vida religiosa, contemplativa y apostólica, animada por una espiritualidad que la lleva a buscar y hallar a Dios en todo y por lo tanto a cultivar la intimidad con Dios y la mirada discerniente al mundo en que se sitúa. Y si se acuerdan, en el encuentro pasado, al hablar de Juana, ella vivió su vida en esas dos coordenadas, de una relación muy íntima con Dios, que la iba guiando, y en una conciencia muy fuerte del mundo en que se situaba y el momento histórico de cada época. Esa es una primera cosa del carisma. Luego, el compromiso con un proyecto educativo orientado a potenciar lo mejor de cada persona en su singularidad y a despertar y hacer crecer en ella el don de la fe, que la lleva a orientar su vida a la construcción del reino de Jesús. Y esto, pues, poner al servicio de la sociedad, al servicio de la construcción de una sociedad justa, donde se haga realidad la fraternidad querida por Dios. Esta es la misión de la compañía. El empeño por mantener un estilo de vida que dé credibilidad a lo que anunciamos. Esta es una cosa muy clara en esa primera formulación de Juana, cuando habla del carisma y luego en el abrevie. Esa coherencia entre lo que vivimos y anunciamos. Y lo que ella decía era maestras que se forman y viven en lo que quieren educar. Esa coherencia es muy importante. Y que sea testimonio de que Jesús y su reino constituyen la piedra angular única sobre la cual se puede construir un mundo justo y en paz, que es lo que todos soñamos. María Nuestra Señora ha sido y será siempre la presencia que inspira y modele nuestra vida y misión. Bueno, yo ahí resumiría como lo que son los rasgos del carisma, que es lo que le ha permitido mantenerse con esa espiritualidad que es contemplativa y activa, en íntima relación con Dios y con el mundo. Bueno, seguimos. Bueno, y hoy ya diríamos que el carisma se amplía en la red laical. Lo esencial de esos rasgos que a lo largo de 4 siglos han configurado el proyecto de vida religiosa de la compañía, era para una vida religiosa. Son válidos esos rasgos del carisma y empiezan a tomar forma en el proyecto de vida laical de quienes hoy inspiran su vida espiritual en ellos y van formando parte de la red laical
en todos los países donde están. Porque aunque no estén vinculados a una obra educativa, decimos, nos hemos de situarnos educativamente allí donde estén. Eso de ayudar a cada persona a sacar lo mejor de sí misma, a crecer, a orientarse según un proyecto de vida. Todo eso, pues lo adquirimos en el colegio, pero lo necesita la sociedad y mucha gente en este momento de la vida en que se ha perdido el sentido para vivir. Bueno, entonces esos rasgos se pueden ir configurando en la vida laical, animados todos por la espiritualidad en que se configuran esos rasgos. Estamos llamados hoy a contribuir a la renovación de la Iglesia a través del camino sinodal, esto de caminar juntos, por eso vamos formando grupos de laicos. Y ahí tienen una gran importancia los carismas, no solo el carisma de Juana, con el que sintonizamos, sino el carisma de cada uno de nosotros, con los que Dios va dotando a la Iglesia para que pueda responder a los desafíos de la misión en cada época. Bueno, entonces la red laical, este símbolo, este es el símbolo con el que la Compañía de María dio vía libre a la red laical en el capítulo general del 2003. Hay que corregir ahí. Queda expresado en ese símbolo lo que la compañía del siglo XXI está llegando a hacer. Este fue como una especie de, no sé si era porcelana, una cerámica que mandó a hacer el equipo general en ese momento, como para expresar lo que era la compañía que acogía a la red laical. Un tronco desde el que surgen dos proyectos de vida, enraizados en el mismo suelo, alimentados de la misma savia, pero realizados en dos formas de vida. Vida consagrada, en comunidad y con votos, y vida laical, poniendo todos sus dones al servicio del reino, allí donde estemos, en la profesión, en el círculo social, en la familia, donde sea que estemos, poner los dones que tenemos al servicio de la construcción del reino. Bueno, hoy por hoy tendríamos entonces que decir que el carisma de Juana del Estonar, abierto a esa red de laicos que sintonizan con él, tienen en este momento de la Iglesia, tiene la compañía, un potencial renovado para impulsar el camino juntos, el caminar juntos que es constitutivo de la sinodalidad. Para potenciar esta nueva realidad del carisma, necesitamos ante todo hacernos conscientes de que la acción de Dios que lo ha inspirado, por su espíritu nos precede en el proceso de integración religiosas y laicos para llegar a la unidad en la diversidad de dones y carismas particulares. Necesitamos entrenarnos en la escucha como forma de conocernos y conocer lo que Dios por su espíritu nos va diciendo para la integración como grupo y la realización de la misión que se nos confía. Y en ese clima de escucha, entrenarnos también en lo que supone crear consensos
que esta es la tarea que ha ido dejando el sínodo a la Iglesia. Crear consensos, algo fundamental, pero que requiere gran dosis de rectitud de intención, mucha libertad interior para renunciar cuando se requiera al propio sentir y entender y acogerse como lo que se vea voluntad de Dios. Esto es lo que, como el desafío que tiene el camino sinodal, escucharnos y llegar a consenso. Por esto, no perder de vista que esos procesos requieren tiempo, paciencia y mucha convicción para perseverar en un empeño que tiene que contar con seres humanos limitados y expuestos siempre a caer en tentación. Juana de la Estonac supo de esto y lo padeció, así como Jesús con sus discípulos. Pobres hombres rudos y pecadores, a quienes el Espíritu transformó en apóstoles y los convirtió en columnas de la Iglesia. Por eso recordemos esa frase de Juana: las cosas de Dios se hacen con tiempo, peso y medida. Y así iremos avanzando como red laical en la compañía de María. Bueno, entonces pues esto es lo que les quería compartir. Como les digo, yo he disfrutado reflexionando todo esto y creo que por ahí el Señor nos puede ir llevando a algo muy bueno. Muchas gracias.